Bueno, obviamente, pues fastidiados por la eliminación de Copa, porque bueno, al final era algo súper ilusionante, ¿no? De pasar esa ronda. Ya sabes que bueno, al final es un plus tanto económico como de motivación para todo el club en general y afición, y bueno, fastidiados un poco por no haberlo conseguido de la forma en la que fue. Y bueno, con respecto al fin de semana, pues bueno, igual sí que ese partido de Copa nos pudo haber lastrado un poquitín. Fue muy exigente, llegamos un poquitín con la gasolina justa y bueno, la verdad que no empezamos bien el partido y bueno, tuvimos la oportunidad de empatar, no lo conseguimos y ya, pues eso, ¿no? El resultado fue el que fue, pero yo creo que bueno, la gente está haciendo un trabajo excepcional y bueno, obviamente nos volveremos a levantar y con una ilusión tremenda de cara a Guijuelo. Sí, tenemos un buen bagaje de puntos. Pese a los resultados que hubiera habido, el equipo sabes que compite contra cualquier rival en cualquier escenario y es con lo que nos tenemos que quedar, ¿no? Bueno, que sea quien sea, planteamos los partidos de la misma forma y yo creo que nunca le perdemos cara a ningún partido ni a ningún rival. Entonces bueno, es lo que la línea que tenemos que seguir y vamos a Guijuelo con la misma idea. Bueno, pues a ver, como dices, son circunstancias que ocurren y bueno, me toca a mí y obviamente lo hago con toda la ilusión del mundo. Pues igual en el perfil izquierdo obviamente no es tu perfil, cuesta un poquitín más, pero bueno, al final intentas hacerlo lo mejor posible y te lleva incluso a estar más concentrado aún por el hecho de estar en otro perfil, ¿no? Así que en resumidas, con tal de ayudar al equipo y obviamente pues acatar las decisiones del míster y encantado de hacerlo donde sea. Sí, obviamente. Aparte de que tiene muy buena plantilla, desde mi punto de vista, la salida a Guijuelo siempre es complicadísima y el hecho de que estén en la situación en la que están no nos puede llevar a llevar cierta relajación o no ir con las mismas ganas o la misma ambición que en los partidos anteriores. Entonces bueno, sabemos que va a ser un rival complicadísimo, un campo también muy difícil y vamos, que va a ser un partido como todos los de la categoría, ¿no? De competir al máximo y bueno, ojalá podamos traer algo positivo de allí.